retorno lo más rápido posible. Porque la idea sería, bueno, que el viernes, que nosotros tenemos la clase de consulta, vamos a aplicar todo esto que trabajamos hoy, ¿sí? Y después van a tener tiempo de volver a leerlo y verlo, ¿sí? Bueno. Bueno, no es muy largo tampoco, así que no se preocupen. Cuando yo quise armar antimicrobianos, en realidad traté de darle un enfoque lo más práctico posible, pero por lo que yo tengo entendido, no sé si ustedes tienen mucho conocimiento de base de lo que son antivirales y antimicóticos, porque eso en general queda un poco relegado, ¿viste? Uno se enfrasca en lo que es antibacterianos y deja un poquito de lado los otros antimicrobianos con los que disponemos. Ahora yo le voy a hacer una pasadita de cuáles son los antivirales más comúnmente usados, lo que necesitan saber de antimicóticos en la atención primaria, y después vamos a hablar un poquito de ajuste de dosis de antibióticos según función renal, que es algo que es importante que lo aprendan a hacer porque lo van a hacer todo el tiempo desde el momento en que empiezan a indicar antibióticos, ¿sí? Bueno, empezamos. Primero vamos a empezar por los antivirales. Ustedes van a ver que los antivirales disponibles se dividen en los que son los comunes y los antirretrovirales. De los comunes está el aciclovir, el ganciclovir y el oseltamivir, y de los antirretrovirales ustedes van a tener ahí todos los tipos que tienen, dependiendo del mecanismo de acción que emplean para funcionar, y puntualmente nos vamos a hacer alguna mención sobre ello, pero ustedes tengan en cuenta que ustedes se van a formar para ser médicos de atención primaria, no van a ser infectólogos. Arrancando por los antivirales comunes, lo que sí o sí tienen que saber utilizar es el aciclovir, el análogo de la guanosina. Es un fármaco que se incorpora al ADN viral, que inhibe el ADN polimerasa y disminuye la replicación. Se utiliza sobre todo para el herpes simple tipo 1 y tipo 2 y para el virus de la varicela zoster. Fíjense las fotitos hermosas que tienen ahí, de la típica vesícula agrupada, que suele estar precedida de una sensación de prurito, ardor, después aparecen las lesiones, después evoluciona a costra y después se cura, o sea, es una enfermedad que tiene un curso en general autolimitado, y para tratarlo ustedes van a disponer de distintas opciones, ya sea vía oral, tópico o endovenoso. El tratamiento vía oral se utiliza sobre todo para lo que es el herpes simple, ya sea oral o genital, que la dosis es de 400 miligramos cada 8 horas, se utiliza de 5 a 7 días. Lo ideal, lo mismo que en la reactivación de la varicela, que es el herpes zóster, es empezarlo en las primeras 48 horas de aparición de los síntomas, porque es el periodo donde está la replicación viral y donde actúa el fármaco. Pasadas las 48 horas, mucho sentido no tiene utilizarlo, teniendo en cuenta que no es que uno le da la medicación y el paciente se cura. Lo único que hacemos con el antiviral en este caso es acortar la evolución y evitar posibles complicaciones, pero no estamos curando nada, porque el virus va a quedar latente y es una enfermedad, como saben, recidivante. En el caso del zóster, ustedes van a dar la dosis de 800 miligramos 5 veces al día. ¿Cómo lo van a indicar? Van a empezar a las 8 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde, 8 de la noche, 12 de la noche, y suspenden la dosis de las 4 de la mañana. Eso lo van a hacer por 7 días. En el caso que tengan una encefalitis o un herpes zóster diseminado, que eso se va a ver en pacientes inmunodeprimidos, la dosis endovenosa es de 500 miligramos cada 8. La ampollita de aciclovir viene de 500 miligramos. Dentro de los efectos adversos pueden ser digestivos. La nefrotoxicidad es un efecto adverso importante a tener en cuenta y puede dar algún que otro síntoma neurológico. Pero lo más frecuente es los digestivos y la nefrotoxicidad. El ganciclovir, que es el análogo de la guanina, este acá tiene un mecanismo parecido, acción al del aciclovir, y se utiliza en general intravítrea para la retinitis por citomegalovirus, que se empezó a ver en pacientes con HIV. Ahí ven un fondo de ojo donde se ven los típicos exudados de la retinitis por citomegalovirus. O sea, es una inyección intravítrea y se administra el ganciclovir. Profe, ¿puedo aceptar a Flor? Perdón, ay, me asusté. Perdóname. Si no me apareció para aceptarle. Ay, me fijo.
No me parece como que esté en sala de espera. Porque pidió, estaba en sala al grupo de WhatsApp. A ver, Florencia Saboldelli. Ahí está. La única que tenía en espera era Sachi la CT. Bueno, les contaba. Respecto a los Celtamivir, este antiviral estuvo en auge cuando fue el brote de gripe H1N1, no sé si ustedes recordarán porque eran chiquitos. Pero bueno, en ese momento se había establecido como estándar usar en toda neumonía grave que necesitaba oxígeno, en grave que se internaba, uno le indicaba los antibióticos para la neumonía grave, que ya saben cuáles son, y le agregaban los Celtamivir de 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Después, con estudios posteriores, se vio que en realidad la eficacia que tiene es bastante floja, solamente disminuiría un día de internación y no afectaría la mortalidad. Pero podría tener algún beneficio, según estudios observacionales, cuando se iniciaba en los primeros 5 días. Actualmente no está la recomendación de usar los Celtamivir, era una recomendación que bajaba del ministerio y era obligatorio ponerlo. Actualmente no es así. Bueno. En lo que respecta a los antirretrovirales, ustedes van a ver que todos los antirretrovirales con los que contamos bloquean determinados puntos de lo que es la síntesis endógena del HIV en el linfocito TCD4. Ustedes van a ver que tienen inhibidores del CSR5, que es el Maraviroc. Ustedes van a tener los que inhiben la función del virus con la célula, que es el linfocito TCD4. Van a tener inhibidores de las que se encargan de transcribir el ARN para que se pueda incorporar en el núcleo, que es la transcriptasa inversa. En ese caso tienen transcriptasas inhibidores nucleócidos y no nucleócidos. Tienen los inhibidores de la integrasa, que bloquean la incorporación de esa nueva síntesis de material genético al núcleo del linfocito para que este acá no continúe en la producción viral, que después tenemos los inhibidores de la proteasa, que es los que se encargan de cortar las proteínas de una manera para que después se libere el virión nuevo, y ahí tienen todas las opciones disponibles que hay actualmente. Ustedes tienen que saber cuáles son los que existen y básicamente tienen que conocer los efectos adversos más importantes de algunos en particular, sobre todo los que ustedes como médicos de atención primaria van a tener que indicar. ¿Cuándo van a indicar antirretrovirales? En la profilaxis posexposición, no en otros casos. Los que son inhibidores nucleócidos de la transcriptasa inversa, ustedes van a ver que son esa lista ahí. La acidobudina, la amisbudina, entracitabina, tenofovir y abacavir. Los efectos adversos más comunes de la acidobudina es la mielosupresión. Te puede dar cefalea, intolerancia gastrointestinal, esteatosis hepática o dislipemia. La lamivudina y la entracitabina lo que te hace es lipoatrofia de periférica y te puede dar hepatotoxicidad, sobre todo si el paciente tiene de base hepatitis B. Lo mismo pasa con el tenofovir, que agrega que tiene un efecto a nivel renal, produce una nefropatía tubular que genera una microalbuminuria con un símil síndrome de Fanconi. Te puede dar hepatotoxicidad, sobre todo si tiene hepatitis B de base, y te puede dar osteopenia. De lo que son los efectos adversos de los no nucleócidos de la transcriptasa inversa, tienen el favirenz, que en este caso es el que voy a detallar los efectos adversos, porque es el que más frecuentemente se pueden llegar a encontrar. Sobre todo tiene efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. Es muy importante en un paciente que ustedes le van a indicar efavirenz, que tengan en cuenta que no tenga un trastorno psiquiátrico de base, porque puede exacerbar desórdenes previos, puede incluso llevar que el paciente genere una autólisis producto de la medicación. Es un efecto que suele limitarse entre las 2 y las 4 semanas, pero que es muy frecuente. Hasta un 50% de los casos genera eso. Algunos más, otros menos, un poco somnolencia o desencadena una psicosis. Puede dar dislipemia, puede prolongar TQT, puede darte hepatotoxicidad y puede producir hasta en un 26% una erupción cutánea. Es muy raro el síndrome de Stevens-Johnson, pero te puede dar reacciones en piel. Pues me quedo así. De los inhibidores de la proteasa, ustedes van a ver que está en la lista la tazana, lopi, rito, daruna y fosfoprenavir. El atazanavir te puede dar una hiperbilirrubinemia indirecta, te puede dar litiasis vesicular o litiasis renal, te puede prolongar el intervalo PR y el QT. El lopirrito te puede dar insulinoresistencia, te puede dar dislipemia. Fíjense que el patrón de dislipemia que genera es el heterogénico, que aumenta el colesterol total y los triglicéridos, y puede prolongarte el intervalo QT. El darunavir puede dar cefaleas y te puede dar nefrolitiasis en un poco menos porcentaje que la tazana,
pero también te lo puedes generar. Todos los inhibidores de la proteasa te pueden dar intolerancia gastrointestinal, hepatotoxicidad, lipodistrofia, erupción cutánea y osteopenia. En lo que son los inhibidores de la integrasa, que son los últimos que se incorporaron y que fue uno de los últimos, que son en general los que tienen menos efectos adversos, también son los más caros, está el raltegravir, el dolutegravir, el vitegravir y victegravir. El raltegravir te puede aumentar un poquito la CPK y eventualmente puede dar un poco de rhabdomiólisis, y el dolutegravir te puede dar cefalea, hepatotoxicidad, que generalmente es asintomática, y te puede aumentar y disminuir el filtrado glomerular. Todos los inhibidores de la integrasa te pueden dar erupción cutánea, pero que en sí es infrecuente, algo de intolerancia oral y algunos trastornos psiquiátricos, pero que es raro. Fíjense, en comparación con los otros, son los que menos efectos adversos tienen. Entonces, ¿en qué le sirve a un médico de atención primaria saber los efectos adversos? Primero, porque se pueden encontrar pacientes que los están tomando. Pero en el caso de que ustedes no se los tienen que saber a todos de memoria, como les digo siempre, traten de jerarquizar. Yo traté de hacerle ahí como un acotado de los más frecuentes. Hay algunas cosas que son patognomónicas de cada uno, en donde ustedes tienen que saber que el tenofovir te da alteración renal, que el efavine te da afectación del sistema nervioso, sobre todo psiquiátrico, y que la acidobudina te puede dar mielosupresión. O sea, son cosas así como groseras que tienen que saber. Después, en general, todos te dan gastrointestinal, todos te pueden dar lesiones en piel, todos te pueden dar hepatotoxicidad, básicamente, como para que tengan idea. Y si no, obviamente es imposible saberse todos los efectos de memoria, no tiene ningún sentido, sepan dónde hay que ir a buscarlos. La profilaxis post-exposición sí es importante que ustedes la tengan presente, porque cuando van a estar en una guardia general y bien se reciben, les va a caer gente que tuvo un accidente y ustedes tienen que saber si le dan o no le dan. ¿Por qué? Sobre todo tienen que reconocer cuáles son los materiales que generan infección y cuáles no. Entonces, tienen que saber que no generan infección ni la orina, ni la secreción nasal, ni la saliva, ni las lágrimas, ni la materia fecal, ni el sudor, ni el esputo, ni los vómitos. Y tienen que tener en cuenta de qué fue la exposición y con qué. Obviamente, los materiales infectantes que ustedes tienen que tener cuidado es si tuvo contacto con sangre, tejidos, fluidos, secreciones genitales, semen y los líquidos endógenos, cefalorraquídeo pleural acítico, amniótico sinovial. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener de base esta tablita preciosa, que está, la última actualización que yo encontré, el consenso argentino de terapia antirretroviral, que salió, la actualización es 2018-2019, la 2020-2021 no está, la encuentran gratuita, disponible, no se lean todo porque es imposible, está el capítulo de profilaxis post-exposición y el capítulo de efectos adversos, y con eso está más que suficiente. Entonces fíjense que acá tienen, si el contacto fue de mucosa o piel lesionada, dependiendo del volumen y por el tiempo que estuvo expuesto, si se recomienda o no se recomienda. En el caso que sea una punción percutánea, va a estar recomendado siempre. En el caso de que sea un contacto sexual, en general está recomendado siempre, ya sea vaginal, anal, oral, con o sin eyaculación. En el caso de usuario de drogas, ustedes fíjense, obviamente se intercambian jeringas, está recomendado, lo mismo que ya sea en el momento o diferido, eso sí o sí necesita la profilaxis. Obviamente no le van a dar profilaxis si vino alguien que se pinchó accidentalmente en la plaza, en la playa o en la vía pública, así haya sido con un elemento punzante. Es imposible sino darle tromboprofilaxis a todo el mundo. Tampoco en el caso que vengan con mordeduras, no se les va a dar tromboprofilaxis. No se va a hacer ni antígeno P24, que es el antígeno que uno hace en el periodo ventana, antes de que lleguen a aparecer los anticuerpos, ni tampoco PCR. Sí se le hace, en el caso que uno tenga la fuente de donde se fue el contagio, se le hace un test rápido, una ELISA, para, en el caso que sea negativo, se suspende todo. Lo ideal es empezar entre las 2 hasta las 72 horas de que tuvo el contacto. Después de las 72 horas no tiene sentido, solamente se controle, no haga un síndrome de retroviral agudo. Entonces, ahí viene la importancia, que ustedes tienen que saber manejar todo esto, porque van a tener 3 días para resolver el problema, y a veces van a estar haciendo guardias en el medio de la nada. Ustedes van a contar con un kit que todas las guardias tienen, y van a tener que empezar con la profilaxis post-exposición.
La combinación de drogas recomendada, fíjense que es un montón, pero en general lo más importante sería la buena que se sepa, la combinación de tenofovir con la amibudina o entracitabina. Combinamos un inhibidor nucleósido de la transcriptasa inversa con un inhibidor de la proteasa, que es el darunarrito, que viene junto. Eso es lo que habitualmente se recomienda. Después de determinadas variedades, por ejemplo, unas que no se pueden dar en el embarazo, otro que es más difícil la posología, hay cuando tienen alteración renal, no pueden dar el tenofovir, entonces tienen que dar la acidobudina con la amibudina, entonces ustedes van viendo dependiendo del paciente puntual. Pero lo que sí, el de elección es el primero. ¿Cuándo se da? O sea, 4 semanas. En el caso, obviamente, si tienen la fuente negativa, se suspende la profilaxis inmediatamente. Además de esto, en el caso de que haya habido una agresión sexual o una exposición sexual, tienen que tener en cuenta la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Se le hace la dosis de ceftriaxona intramuscular con la citro y el metro. O se puede dar vía oral cefixime también con la citro y el metro. ¿Sí? Para seguimiento, teniendo en cuenta que ustedes van a controlar al paciente las 48 a 72 horas, si tienen el resultado del HIV del paciente negativo ya se suspende la profilaxis, pero tengan en cuenta que ni bien arrancan, tienen que tener. Si tienen la fuente, le hacen toda la serología a la fuente, chau, se olvidamos del problema. Si no tienen la fuente conocida, van a actuar sobre el paciente que ustedes tienen enfrente y tienen que ver que no tenga infecciones previas, que no tenga HIV, que no tenga hepatitis B, que esté vacunado y que tenga anticuerpos positivos para la vacuna de hepatitis B y que no tenga hepatitis C. Le van a repetir con un control a las 2 semanas de hepatograma, función renal y hemograma, por los efectos adversos de los antirretrovirales que le indicaron, y después le van a hacer la serología de HIV a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses. Además le van a hacer serología a los 6 meses de hepatitis B, en el caso que no haya estado vacunado, y le van a hacer la hepatitis C también a las 6 semanas. ¿Sí? Eso obviamente no es necesario que se lo acuerden, sí tienen que tener presente cada cuánto le repiten el HIV. Obviamente arrancamos con la serología a las 6 semanas, que es más o menos el tiempo que nos da el periodo de ventana antes de iniciar con aparecer los anticuerpos. Van a encontrar en todos los lugares efectores públicos esta ficha, que la van a tener que llenar toda completita, o incluso les pide que les completen si está vacunado o no, si tiene el laboratorio que le tienen que pedir en el momento, todo esto lo cargan y le dan la medicación. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a antirretrovirales? Profe, el oseltamivir al final entonces no se da para nada. No se está usando actualmente, no. Okay. Con respecto a los antifúngicos, ustedes van a ver que de donde lo lean está horrible. A mí me llevó un montón de tiempo tratar de encontrar algo lógico y agradable a la lectura, porque medio como que te los confunde, no hay un lugar donde tenga una clasificación linda, la verdad que a mí me costó bastante. Encontré para prepararles este seminario un artículo de la revista chilena, que se lo cito abajo, de la revista chilena de infectología, que lo publicaron el año pasado, que está bellísimo. Así que búsquenlo, está de acceso gratuito, todo lo que yo les comparto en general es de ahí. Bien. La clasificación no es de ahí porque la clasificación la saqué de otro lado, pero en realidad la armé de un poquito de cada cosa para que más o menos tengan idea de cómo se clasifican. Se clasifican por la estructura, los polienos, que son la nistatina y la anfotericina, los azoles, que se dividen en imidazoles, el miconazol, clotrimazol, el ketoconazol, los triazoles, que es el fluco y el itraconazol, y los triazoles de segunda generación, que es el boriconazol y el posaconazol. Las alilaminas, que es la termina fina, los linopéptidos, que es la capofungina, las pirimidas floradas, que es la flucitosina, y otros que son el fisofulvina y el hidruro de potasio. Todo eso es lo que nosotros contamos con antifígotos. Clasificados por la estructura. Clasificados por donde actúan, tienen los que actúan en el núcleo del hongo, en donde ustedes van a tener los que se genera un ARN defectuoso, que son las pirimidas floradas, que es la flucitosina, que produzcan una alteración del uso cromático, que inhiben la mitosis, que es la grisofulvina, los que actúan en la membrana citoplasmática, que son los polienos, anfotericina y la nistatina, se unen al ergosterol de la membrana del hongo, hacen todos poros y alteran la permeabilidad y eso los mata. Los azoles y las alilaminas lo
lo que hacen es inhibir la síntesis del ergosterol y los linopéptidos actúan a nivel de inhibir la síntesis de los glucanos. Después lean un poquito sobre la estructura del hongo si no lo recuerdan y ustedes van a ver que no es tan complejo saber dónde actúa. Las micosis en general se dividen en lo que es profundas y superficiales. Las micosis profundas son todas esas listas las más frecuentes. Hay más, pero bueno, estas son las más frecuentes. La criptococosis, la candidiasis, la aspergilosis, la histoplasmosis, la mucormicosis y la paracoccidioidomicosis. De lo que son las micosis superficiales, las que ustedes tienen que saber, que las van a desarrollar un poco más en dermato, calculo, es la cándida y son las tinias. Arrancando por las micosis profundas, ustedes van a ver que no todo el mundo tiene micosis profunda. Esto, para tener este tipo de infección tiene que haber un grado de inmunodepresión tal que le dé lugar a un hongo que se desarrolle, porque si no, la inmunidad suele controlar muy bien este tipo de infecciones. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Que esté inmunodeprimido, que esté haciendo quimio por alguna enfermedad oncológica, que sea un posplante, ya sea de células hematopoyéticas o órgano sólido, que tenga un HIV con bajo conteo de CD4, generalmente menos de 200 CD4, que tenga un tratamiento prolongado con corticoides o cualquier otro inmunosupresor, que esté en el postoperatorio de una cirugía mayor y que sea anciano, en general, obviamente un anciano frágil, muy anciano, con otras comorbidades asociadas, ¿sí? Bien. Las micosis profundas más frecuentes, ustedes van a ver que a la cabeza va la candidiasis. Acá en América Latina, la mayoría es Candida tipo albicans, seguida por la parapsilosis. Hay un montón de subtipos, pero la más común es la albicans. El Aspergillus, el Cryptococcus neoformans y la infección por Pneumocystis jirovecii. Esos son los hongos más comunes. ¿Con qué se trata la micosis profunda? De entrada arrancamos con la anfotericina. La anfotericina se obtiene del Streptomyces nodosus, es como que se considera como, no sé, el amplio espectro de los antimicóticos. Cuando ustedes tienen sospecha de hongo, siempre se arranca con anfo. La anfotericina no tiene actividad sobre los dermatofitos, no se absorbe por vía oral, solamente viene en forma endovenosa y encima es poco soluble, o sea, solamente hay que hacerlo en dextrosa al 5% y bien despacito. La dosis que se hace es 0,5 a 1 miligramos por kilo por día, máximo de 50 miligramos por día, se excreta por riñón, suele dar fiebre con la infusión de la medicación, en donde para evitar ese efecto que ya sabés que va a dar fiebre, porque suele hacerlo, se le premedica, se le da 2 centímetros cúbicos de Benadryl y se le da 1 gramo de paracetamol como premedicación. Y tenemos el riesgo fundamental de que es nefrotóxica y que a la larga termina generando un trastorno electrolítico muy severo, que es muy difícil de manejar. Suele dar hipopotasemias e hipomagnesemias muy marcadas, que suelen incluso limitar el tratamiento, limitan el uso. Ustedes de anfotericina contamos con 2 tipos de anfo. Una que es la de desoxicolato, que es la que se utiliza en todos lados, y después la que tiene menos efectos adversos, que es la liposomal, que tiene muchísimo menos efectos adversos, pero es muchísimo más cara. Entonces, para poder autorizarte la anfotericina liposomal, tenés que demostrar los efectos adversos con la desoxicolato. O sea, así es macabro todo. Pero bueno, para que tengan idea. Siempre micosis profunda, arrancamos con anfo. Después podemos pasar a los distintos azoles. Los azoles, como les contaba en la clasificación, están los imidazoles, que está el keto, el mico, el clotri. No se lo confundan con el cotrimoxazol, este es el clotrimazol, confusión muy común. El cotrimoxazol es el trimetoprim sulfametoxazol, que es un antibiótico. Acá estamos hablando del clotrimazol. Y dentro de los triazoles está el flujo, el itraconazol, boriconazol, posaconazol, y ustedes ahora apareció uno nuevito en el 2015, el isavuconazol. De los imidazoles se utilizan generalmente para micosis superficial. Los triazoles se utilizan para las micosis profundas. Partiendo de los triazoles, ustedes van a ver que les puse un poquito la historia como para que vean que son fármacos todos relativamente recientes. El isavuconazol apareció recién en el 2015, o sea, es más reciente todavía. Y ustedes van a ver que las características farmacológicas de todos son muy similares, pero tienen algunas cosas en particular. Les remarco, el metabolismo en general es hepático, salvo el posaconazol. La excreción en general es renal, excepto en los nuevos, en donde hay
una mayor excreción a nivel hepático o a nivel de las heces. En general no se aprende en esta tabla, pero les queda de última como dato para que sepan la vida media que tienen, para que sepan las dosis que se recomiendan, pero que precaución en el metabolismo que utilizan y el tipo de excreción. Los efectos adversos en sí, esto también me pareció bastante práctico porque son todos parecidos. Fíjense que todos generan una alteración a nivel hepático, en general producen una elevación de las transaminasas en forma pareja todas. Por ahí el itraconazol puede producir un poco más de colestasis, pero todos generan aumento de las transaminasas. Todos tienen efectos gastrointestinales, un poco menos el flujo y el bórico, pero en general todos tienen efecto gastrointestinal. Pueden producir efecto renal, sobre todo el isavuconazol. A nivel cutáneo pueden dar sobre todo exantema, no producen tanto alopecia, excepto el posaconazol. Y dentro de lo que son los otros efectos en general, el que mayor efectos adversos tiene cefalea, fiebre, alteración hematológica o electrolítica es el posaconazol, ¿sí? Manejando básicamente estas generalidades, yo creo que sería como suficiente que supieran de los antimicóticos. ¿En qué se usa? Dijimos, de entrada, toda micosis profunda le ponemos ANFO. Una vez que se identifica cuál es el agente causal, tenemos que dirigir con un azol en general para ver cómo seguimos. Por ejemplo, para la criptococosis, que se da en pacientes HIV, ahí le puse como se ve en una resonancia, un criptococoma, en un paciente HIV en este caso. En la dosis, cuando ustedes tienen la confirmación del criptococo, le dan fluconazol. En el caso de la candidiasis, como dijimos acá, lo más frecuente es que sea una candida albicans. Ahí tienen todos los trabajos en donde se probó el fluconazol, la dosis, comparado con qué. Solamente se indica el fluconazol, excepto en la Candida krusei y la Candida glabrata, en donde el fluconazol no sirve y hay que dar otro azul, ¿sí? Pero si no, el fluconazol para la candidiasis es la primera línea. Como ustedes ven acá, este es el típico exudado blanquecino, finamente desprendible con el baja lengua, que deja un lecho eritematoso del muguet oral. Acá tienen muguet sobre el paladar blando. Acá tienen una candidiasis esofágica, que el muguet uno lo puede tratar también en forma local, con nistatina solamente, pero en el caso que tenemos compromiso esofágico es muy necesario hacer el tratamiento endovenoso. Y acá tienen una candidiasis hepatoesplénica, en donde ya estamos hablando de una enfermedad ya con una candidemia, una enfermedad diseminada de muchísima mayor agresividad, ¿sí? En lo que es la aspergilosis, ahí les comparto los trabajos también para que los tengan, pero en sí lo que se determinó que la aspergilosis suele dar compromiso sobre todo a nivel pulmonar, es una de las micosis que aprovecha las cavernas ya sea preformadas o hace una reacción granulomatosa en el pulmón y produce lesiones parecidas a lo que sería la tuberculosis, aprovecha muchas veces las cavidades de las cavernas tuberculosas, las coloniza y ahí se desarrolla. El tratamiento de elección es el voriconazol. En lo que es la histoplasmosis diseminada, ustedes van a ver que el tratamiento de elección es el itraconazol. Si ustedes ven las imágenes de abajo a su izquierda, van a ver que es un patrón típico de la tuberculosis biliar, donde uno ve esos micronucleares que te parece como que te apolillan el pulmón. Uno siempre acá piensa en tuberculosis. La histoplasmosis es similar en todas sus variantes en la producción a las características clínicas de una tuberculosis. Entonces siempre es el diagnóstico diferencial entre uno y otro. Te da lesiones en piel. Esto obviamente son pacientes HIV con muy bajo recuento de CD4, son lesiones tipo, parecen tipo pústulas que terminan generando costras que perpetúan en el tiempo. Puede afectar, esto es un labio, el borde del labio, en donde afecta el labio, puede afectar la cavidad oral, la lengua, en realidad todo lo que es mucosas, piel. La mucormicosis, ustedes acá les puse unas fotitos. La mucormicosis es un hongo bastante agresivo que puede producir lesiones en profundidad y el tratamiento de elección actualmente es el posaconazol y el isavuconazol. Ahí les puse cómo empieza, produciendo como una lesión, una placa negruzca y progresa con el compromiso en profundidad.
La paracoccidioidomicosis en general son lesiones que suelen aparecerse en piel. Fíjense cómo hace como nódulos que después terminan abocando al exterior. El tratamiento de lesiones es el itraconazol. Las interacciones en sí son enormes. Fíjense la lista que hay. Ahí sí van a tener que recurrir a alguna aplicación que les ayude con las interacciones, pero tienen que tener en cuenta de mirarlas. Comparten todos generalmente mecanismos con la citocromo P450 a nivel de hepático, por lo tanto ustedes tienen que tener precaución en algunos fármacos muy importantes que intervengan, por ejemplo como es la fenitoína. Un paciente que te van a dar estos fármacos y toma fenitoína tiene riesgo de que se modifique el umbral anticonvulsivante. Fíjense, pacientes, por ejemplo, que usan warfarina, que están anticoagulados, tienen que tener en cuenta que les van a estar alterando el rango de anticoagulación. Entonces, son muchos, no se los van a ver, pero los más importantes sobre todo son la digoxina también, digoxina, fenitoína, warfarina, risperidona, los pacientes que tienen trastorno psiquiátrico. Entonces, ustedes van a tener que tener toda esa precaución en los pacientes que se los van a indicar. Con respecto a las micosis superficiales, ustedes van a ver que les decía que esto lo van a ver más en piel, pero bueno, les hago una mención como para que más o menos puedan diferenciar lo que es una candidiasis de lo que son las tiñas. Las tiñas en sí son causadas por hongos superficiales, que es el trichofitón, el epidermofitón y el microsporum, ¿sí? Son los que te dan el intertrigo acá, el intertrigo interdigitales, el intertrigo en las uñas, la micosis unguial, te da en la boca y te da en el pelo. Esas placas son típicas de las tiñas. La candidiasis, a diferencia de eso, es una que te da la candidiasis oral, o te puede dar la candidiasis de la dermatitis del pañal, que suele ser algo mucho más eritematoso, mucho más pruriginoso, a diferencia del predio. Fíjense que es algo más bien pruriginoso, pero más seco y descamativo. En lo que es la candida es algo más húmedo y suele estar como más macerado y no suele tener tanto prurito como es la tiña. La tiña pica mucho. Los tratamientos, como les decía, son los azoles. Ustedes le van a dar el ketoconazol, el miconazol, el clotrimazol, se dan en forma tópica. O le pueden dar nistatina en el caso de la candidiasis oral, o a nivel, cuando tiene una candidiasis local a nivel vaginal, también la nistatina viene también en óvulos o en crema. Se puede usar la terbinafina, que el beneficio que tiene la terbinafina, que no sé si les comento la marca comercial, es el Empecid, ¿vieron? ¿Cuál otro? Somos así conocido. Ahora no me viene a la mente, pero bueno, en general lo que tiene de beneficio la terbinafina a comparación con los azoles es que se utiliza una sola vez al día. Los otros tenés que ponerlo cada 3-4 horas para que realmente haga el efecto inhibitorio. La terbinafina con una vez al día es suficiente, entonces por ahí mejor la posología y es mejor. Tengan en cuenta que a nivel oral, si uno lo puede dar 200 miligramos por día, para una micosis mundial lo puede dar por largo tiempo con baja cantidad de efectos adversos. Si bien obviamente te describe la hepatotoxicidad, el síndrome de Stevens-Johnson, son extremadamente raros. De segunda línea queda la capofungina. La capofungina realmente tiene mala disponibilidad oral, se une mucho a proteínas, no llega ni a la orina ni al líquido cefalorraquídeo, entonces se usa cuando ya no tenés ninguna otra alternativa. ¿Alguna duda respecto a antimicóticos? Yo sé que es mucho y por ahí se hace medio pesado, pero bueno, traten después de verlo, porque mi idea es darle casitos, ya sea que tengamos que poner antivirales o que tengamos que poner antimicóticos, y charlamos sobre cómo lo tratamos. Ahora les voy a hacer una... ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Sí, profe, te pregunto, en general, antimicótico, ¿qué se prefiere? ¿Se prefiere más tópico, o sea, es más eficaz, más rápido? Depende para qué. En general para lo que son, lo que son las micosis profundas no se discute que eso se hace con tratamiento oral o endovenoso. Lo que son las micosis superficiales, cuando vos tenés, por ejemplo, una candidiasis vaginal, el tratamiento de lesión es fluconazol, 150 miligramos con única dosis, y con eso la curaste, al rato la paciente está mejor. O sea, ahí se conviene la vía oral, pero puedes darle tópico si la paciente tiene, por ejemplo, hepatotoxicidad o no quiere tomar una pastilla de fluconazol. Después, lo que son las micosis cutáneas, en general se prefiere el tratamiento tópico porque anda muy bien, el hongo responde rápido al tratamiento.
en una semana vos tenés muy buena respuesta. Pero distinto es la micosis unguial. La micosis unguial no se trata tópica, es mentira, el Lunesia no sirve, no funciona. Lo que se recomienda o lo que se hace habitualmente es dar tratamiento oral, y son tratamientos prolongadísimos. En general el tratamiento es largo hasta que se cambia toda la uña, hasta que la uña crece sana y después ahí se suspende. Pero bueno, en general, por ejemplo, la terbinafina que se toma una vez por día es un tratamiento bastante bien tolerado, pero bueno, lo están tomando meses. Claro, gracias. Bueno, seguimos. Con respecto al ajuste de dosis de antibiótico, ustedes tienen que tener en cuenta que primero tienen que ver qué grado de participación tiene el riñón y el hígado en el metabolismo de la droga que ustedes le van a indicar. Segundo, tienen que tener en cuenta cuál es el clearance de creatinina y cuál es el score de Child, que es lo que se suele usar para ajustar a nivel de función hepática. Ustedes todavía no lo han visto, por lo que tengo entendido, así que eso lo vamos a dejar un poquito de lado, lo vamos a retomar después. Ustedes fíjense que tienen que calcular el clearance de creatinina, como calculo que ya lo saben calcular, y después de ahí le ajustan la dosis. Yo les voy a dar cómo es la forma que yo actualmente lo hago, pero toda la vida utilicé una guía que se llama la guía Sanford. La guía Sanford, no sé si la escucharon nombrar. Esta guía es la Biblia de los antibióticos, que actualmente yo la dejé usar porque se actualiza todos los años. Ahora está la aplicación es paga y es paga en dólares. En algún momento se había conseguido como alguna variante como para poder ingresar sin tener que pagarla, pero no está disponible, o sea que no es lo habitual. Entonces lo que estamos usando todos es la antibiótica, que está avalada por la Sociedad Argentina de Infecto, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y tiene información actualizada, ahí van a tener todo. Yo realmente le hago mucha publicidad porque me es práctica en el uso habitual. Entonces, ustedes van a ver, cuando ustedes bajan esa aplicación, ustedes van a ver que tienen esa solapita, le hice captura de mi celu como para que vayan viendo y vayan viendo cómo le ajustamos la función renal. Ustedes van a levantar esta solapita que dice acá, antibiótico calca. Se le va a desplegar esto acá y ustedes lo único que tienen que hacer es cargar los datos, ¿tá? Incluso le ponen los datos acá, y cuánto pesa, si tiene raza negra o no, si es mujer o hombre, cuánto pesa, cuántos años, cuánto mide, y el clearance de creatinina en miligramos de cilindro. Y ahí te calcula el índice de masa corporal y te calcula el índice de confort, ¿tá? Que es el clearance de creatinina en mililitros minuto. Una vez que vos calculaste eso, bajás la solapita de vuelta, volvemos a la previa que estábamos antes y van a lo que es la parte de acá, antimicrobianos. ¿Sí? Cuando desplegan antimicrobianos, ustedes eligen el antibiótico que quieren usar. Por este caso yo elegí el ampicilbactam. Entonces, directamente ahí les marca, dependiendo del clearance que ustedes tengan, porque esta paciente tenía 33,14 clearance. Ustedes van a ver que entre 30 y 50 la dosis que le tienen que dar es 1 a 2 gramos cada 8, cada 6 horas. Entonces ahí van a depender qué tan severa es la infección como para ver si se acercan a la dosis máxima tolerable o si le dan un intermedio. ¿Sí? Eso lo pueden hacer con todo, la lista de todo. Incluso está la ciclovir, que como les dije que era nefrotóxico. Es importante que también lo ajusten por función renal. ¿Sí? La idea del seminario, de la clase de consulta tipo taller que vamos a tener el día viernes a la noche, es trabajar sobre todo en ajuste de antibióticos y sobre todo voy a desarrollar algunos casitos de ejemplos como para que me digan si le dan o no le dan profilaxis para HIV. En el caso son todas situaciones hipotéticas de pacientes que tuvieron accidentes, ya sean laborales o accidentales, no laborales. Y después hacemos aplicación de los antimicóticos en general. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacerme alguna otra consulta? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, entonces el viernes que... ¿Para qué prenda la luz?
Sí, el viernes que viene, entonces, con la app vamos a hacer todo eso del ajuste de las dosis. Yo les diría, miren, es lo que hacemos habitualmente en la práctica diaria. Yo les diría, traten de tener la aplicación en el celu, traten de repasar un poquito cuáles son de primera elección. A ver, en un primer momento lo había hecho como demasiado compleja al seminario, me parece que no tiene sentido. Nadie les va a preguntar dosis antivirales, ni cuánto tiempo tienen que tratar, ni nada de eso, que no es algo que vaya a hacer el médico de atención primaria. Yo les insisto en esto, porque después llegan al final y no saben cosas groseras y ocupan memoria con cosas innecesarias. Sí, por ejemplo, tienen que saber que el fluconazol se indica para la cándida y que no sirve para las cándidas resistentes. ¿Y cuáles son esas cándidas resistentes? Que son 2. ¿Por qué es importante saber ese detalle de la cándida? Porque la cándida dijimos que era el hongo más común que podemos encontrarnos en la práctica diaria. ¿Sí? Después, no se aprendan las dosis. Nadie les va a preguntar dosis. Sepan eso de cuál es el primero arrancamos con anfotericina en todo y después con qué azol rotamos en el caso de que sea una aspergilosis, por ejemplo. ¿Sí? Vayan a lo grosero. ¿Sí? Después, respecto al ajuste de dosis en función renal, sí es importante que lo sepan porque eso lo van a hacer tiempo, así que necesitamos practicarlo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Nadie? Bueno, chicos, primero les pido disculpas de vuelta, que se me complicó y que arrancamos tarde. Trato de no hacerlos largos los seminarios y tratar de hacerlo lo más práctico posible. Por ahí a mí no me gusta dar seminario porque no me parece que sirva mucho, porque todo lo que yo les digo no sé si les sirve. Siempre es mucho más productivo que uno genere su propio conocimiento, pero bueno, nada, traten de último para usarlo para repasar. Si no llegan a encontrar la bibliografía disponible, de última el viernes yo se las comparto. Está todo gratis, no tuve problema, pero si no, de última yo se las comparto. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, muchas gracias. Gracias. Escuchen. Última cosa, recuerden que lo del viernes es obligatorio, ¿saben? O sea, traten de estar presentes. ¿Vamos? Sí, sí. Chao, chicos. Chao, gracias.